Vamos a ver la clase de histología cardiovascular y en esta clase vamos a hablar tanto de las diferentes estructuras tisulares que podemos encontrar tanto en el corazón como en los diferentes vasos, incluyendo desde los vasos arteriales, vasos sanguíneos, perdón, incluyendo a las arterias, a las venas y evidentemente también a los vasos linfáticos. Ok, vamos a empezar hablando como siempre de generalidades del sistema cardiovascular. No nos vamos a detener mucho en esto, pues porque ya vimos la clase de anatomía precisamente del corazón. Vamos a poder observar que el sistema cardiovascular incluye evidentemente al corazón, a los vasos sanguíneos, llámense arterias y venas, y a los vasos linfáticos. Y podremos observar que el recorrido o la distribución de estos grandes vasos sanguíneos va de arteria a arteriola, a capilares, vénula y venas. Tanto las arterias como las venas, a su vez, las podemos subclasificar en diferentes tipos según sus tamaños, según las características de sus diferentes paredes. Pero podremos observar que la circulación en general va de esta manera. La arteria lleva sangre oxigenada que se dirige hacia las arteriolas y eventualmente hacia los capilares. Es aquí en los capilares donde se va a dar un intercambio de gases, por así decirlo, a nivel sanguíneo, entre sangre oxigenada que se distribuye en los tejidos y sangre poco oxigenada que se drena desde los tejidos hacia las vénulas y eventualmente las venas de sus diferentes formas y tamaños. De tal manera que podemos encontrar, como ya vimos inclusive en embriología cardiovascular en la anatomía cardiovascular, dos tipos de circulación, la circulación pulmonar y la circulación sistémica. La circulación pulmonar es precisamente la sangre que se dirige desde el ventrículo derecho a través de las arterias pulmonares hacia los pulmones, donde en los pulmones se oxigena en los capilares que se encuentran en los alvéolos y regresa sangre oxigenada a través de las venas pulmonares para ingresar a la aurícula izquierda. Recuerden ustedes que no porque se llamen venas significa que llevan sangre poco oxigenada, no porque se llamen arterias llevan sangre oxigenada. Aquí es donde encontramos este cambio tan específico. Se llama arteria pulmonar, aunque lleve sangre poco oxigenada, porque emerge desde el corazón hacia la periferia. Y en este caso se llaman venas pulmonares porque, aunque lleven sangre oxigenada, se dirigen desde un órgano hacia el corazón. Y a esto es a lo que nos referimos con la circulación pulmonar. Mientras que la circulación sistémica se va a encargar de entregar nutrientes y oxígeno al resto de nuestro sistema, al resto de nuestro organismo, y recolecta los desechos metabólicos. Nuevamente, aquí vemos cómo del corazón izquierdo, es decir, de las cavidades izquierdas del corazón, el ventrículo izquierdo expulsa sangre oxigenada a través de la circulación sistémica, a través de la aorta y sus diferentes ramas, tanto a nivel del tórax como a nivel del cuello, como a nivel de la cabeza, como a nivel de las extremidades y del abdomen, hacia los diferentes tejidos. La sangre poco oxigenada se recoge de todos los tejidos y se lleva hacia las cavidades derechas del corazón a través de grandes venas, vena cava superior, vena cava inferior, y estos regresan hacia la circulación pulmonar para ser reoxigenada. De tal manera que esta circulación, tanto sistémica como pulmonar, en un momento dado entra en contacto entre sí, produciendo un ciclo constante de paso de sangre oxigenada y poco oxigenada desde todo nuestro sistema hacia los pulmones y viceversa. Vamos a tener dos tipos de circulación sanguínea muy específicos llamados sistemas portales. Los sistemas portales van a profundizar un poco más en ellos al hablar de anatomía, pero también ya hablamos brevemente sobre la histología, cuando vimos histología glandular del tubo digestivo, al sistema portahepático o hepático portal, que recordarán ustedes que se trata de una serie de vasos, venas, que a pesar de que tienen sangre poco oxigenada, tienen una cantidad muy grande de nutrientes, porque es sangre que se drena desde los intestinos para llegar hacia el hígado y eventualmente, pues, estos nutrientes poder ser metabolizados a este nivel. Tenemos otro tipo de circulación o de sistema porta llamado sistema hipotalámico hipoficiario portal o sistema porta hipotálamo hipoficiario. Es lo mismo.
Este sistema se encuentra específicamente en el encéfalo, entre una región llamada hipotálamo y una región llamada hipófisis. Esto lo veremos precisamente también un poco más adelante, profundizaremos al respecto cuando veamos la histología endocrina. Ahora vamos a hablar brevemente sobre el corazón, no vamos a profundizar mucho en anatomía, eso corresponde a otra clase y ya lo vimos previamente. Únicamente como generalidades, recordemos que el corazón se encuentra localizado entonces a nivel del intestino medio y tiene 4 cámaras, 2 aurículas superiores, 2 ventrículos inferiores. Tiene a su vez 4 diferentes válvulas, una válvula tricúspide que separa la aurícula del ventrículo derecho, una válvula bicúspide o mitral que separa a la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, una válvula pulmonar que no se alcanza a observar en esta ilustración, que esta va a permitir el paso de sangre desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, y una serie de válvulas aórticas que permiten el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia, evidentemente, la aorta. Y tenemos un par de tabiques, un tabique interauricular, un tabique interventricular y pues bueno, los tabiques tan pequeños que separan a estas cavidades aurículo-ventriculares. Ahora, hablando sobre la histología del corazón, como ya lo habíamos platicado previamente y habíamos mencionado brevemente en la clase de anatomía, el corazón se divide en diferentes capas. Su cubierta más externa corresponde a un tejido conectivo llamado pericardio, que el pericardio, como ustedes recordarán, es una membrana fibrocerosa. Esta membrana fibrocerosa tiene una cubierta externa muy fibrosa, muy dura, formada por un tejido conectivo muy denso. Forma la capa fibrosa entonces. La capa que le continúa es la capa serosa del pericardio. Esta capa serosa del pericardio podríamos decir que se divide a su vez en 2 capas, una capa visceral y una capa parietal a su vez. A este nivel es donde encontramos un espacio entre el pericardio llamado espacio pericárdico, por donde corre cierta cantidad de líquido pericárdico que permite la lubricación entre estas paredes para un adecuado movimiento, ya que recuerden que el corazón es un órgano con capacidad de distensión muy importante. Ahora bien, el epicardio puede corresponder inclusive a la porción o a la capa visceral del pericardio seroso. ¿Estamos? Es lo mismo que decir esa capa serosa del pericardio, específicamente su capa visceral, es lo mismo que decir epicardio. Y este epicardio está formado a este nivel por células mesoteliales y por cierta cantidad de tejido adiposo, principalmente estas células mesoteliales. Veremos que la capa más importante o de mayor tamaño, de mayor calibre y funcionalmente mayormente importante del corazón es esto de aquí, el miocardio. Como ustedes pueden observar, el miocardio, como ya habíamos platicado anteriormente en las clases de histología muscular, está formado por un músculo muy especializado, esquelético, pero es un músculo involuntario, evidentemente. Es la capa más gruesa del corazón en general y evidentemente es muchísimo más gruesa, inclusive a nivel de los ventrículos, ya que los ventrículos requieren una mayor fuerza para la expulsión de la sangre y evidentemente es todavía más gruesa en el ventrículo izquierdo en comparación con el ventrículo derecho, ya que se requiere de vencer presiones más grandes para llevar la sangre a través de toda la circulación sistémica. Y por último, el endocardio. Como podemos observar aquí, el endocardio está formado por células endoteliales muy típicas. Entonces, podemos dividir prácticamente 4 diferentes capas, el pericardio, específicamente hablando de su capa fibrosa y de su capa serosa, específicamente de la parietal, el epicardio, que es lo mismo que decir el pericardio seroso, su capa visceral, el miocardio y el endocardio. Hablando un poco acerca de la anatomía funcional, como ya platicábamos previamente, el miocardio es la unidad contráctil del corazón. Es aquella capa que se encarga de la contracción para la expulsión de la sangre. Además del miocardio, entre todas estas capas vamos a tener, como ya también habíamos platicado en la clase de anatomía cardiovascular, un esqueleto fibroso formado por tejido conectivo denso igualmente. Este esqueleto fibroso no corresponde evidentemente a hueso. No porque digamos esqueleto significa hueso. Es un tejido conectivo denso que se encarga de darle
forma al corazón. Pero no solamente se encarga de darle forma, sino que se va a encargar de formar 4 anillos fibrosos, que como podemos observar aquí, son los anillos donde se van a insertar las válvulas cardíacas, formadas por endocardio evidentemente, para darles cierta capacidad o cierto límite en cuanto a su distensión. Además de que le va a dar soporte y estructura al resto del corazón y entre otras cosas muy importantes, este esqueleto fibroso va a formar una especie de aislante eléctrico para limitar los impulsos que se conducen desde el sistema conductor, evidentemente, del corazón. Entonces este va a producir una especie de freno, por así decirlo, una especie de... en inglés se le conoce como un lag, una pausa en la conducción de impulsos entre los impulsos en las aurículas y los ventrículos. Ahorita les voy a explicar un poquitito más al respecto. El sistema de conducción, como ya lo habíamos platicado en embriología cardiovascular, no se trata de células nerviosas, no se trata de otro tipo de tejido más que células musculares muy especializadas, que estas células musculares no tienen una capacidad contráctil, sino que tienen una capacidad de conducción de impulsos. Estos, como podremos observar en esta ilustración, van desde las aurículas hacia el tabique interauricular y entre las aurículas y los ventrículos para dirigirse a través de las paredes ventriculares. Vamos a profundizar un poco más en esto más adelante. El sistema de conducción cardíaco entonces va a estar compuesto por diferentes elementos. Para empezar, tenemos al nodo sinoauricular, llamado también nodo sinoatrial o nodo SA. Inclusive lo pueden encontrar como nodo sinusal únicamente. ¿Por qué se llama nodo sinoauricular, sinoatrial o sinusal? Sinoauricular porque se encuentra específicamente entre este sitio de desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario, que dentro de la aurícula derecha se llama específicamente seno venoso, y las paredes de la aurícula. Por eso se llama sinoauricular. Es lo mismo que decir sinoatrial. Atrio es una aurícula, a final de cuentas es otro nombre de la aurícula. Y nodo sinusal, pues evidentemente por este mismo seno venoso. Es el primer punto de células musculares especializadas del sistema conductor del corazón. Este nodo sinoauricular es el marcapasos de nuestro corazón. Es el que dicta o el que envía impulsos eléctricos, por así decirlo, que se van a propagar a través de las paredes auriculares para llegar al siguiente punto, el nodo AB o nodo aurículo-ventricular. Evidentemente, nodo aurículo-ventricular, pues porque se encuentra entre las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo se pueden propagar estos impulsos desde el nodo sinoauricular al nodo aurículo-ventricular? A través de 3 vías. La vía internodal, llamada así entre un nodo sinoauricular y nodo aurículo-ventricular, que son vía internodal anterior, es decir, por las paredes anteriores de la aurícula, media y posterior. Es decir, estos impulsos se pueden conducir por adelante, por en medio y por atrás de la aurícula para llegar, a final de cuentas, al sitio donde se encuentra el nodo aurículo-ventricular. Entonces este nodo aurículo-ventricular que tenemos a este nivel va a recibir los impulsos que vienen desde el nodo sinoatrial, sinoauricular, nodo sinusal, etcétera, etcétera. Este nodo AB o nodo atrioventricular o aurículo-ventricular son sinónimos para lo mismo, va a distribuir sus impulsos nerviosos a través de un par de ramas llamadas haz de His, es decir, el nodo aurículo-ventricular que se encuentra en este punto distribuye los impulsos nerviosos a través de ramas que se van a dirigir hacia un ventrículo y hacia el otro. A esto se le llama haz de His o haz aurículo-ventricular o haz atrioventricular. Y como ustedes pueden observar, tiene entonces 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Las ramas derechas y rama izquierda del haz de His van a dirigir sus impulsos hacia todas las paredes musculares de los ventrículos. Y esto gracias a pequeñas ramificaciones que se forman entre ellos, llamadas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son la porción final de este sistema conductor del corazón.
¿Qué tiene esto de importancia en un momento dado? El hecho de que ustedes conozcan de dónde a dónde se dirigen los impulsos en el sistema de conductor del corazón va a ser eventualmente la base para que ustedes comprendan cómo se generan los trazos de un electrocardiograma y cómo los pueden interpretar. Cuando se realiza un electrocardiograma, por así decirlo, si aquí tenemos el corazón, se van a colocar una serie de electrodos que van a procesar información según la dirección de estos impulsos. De tal manera que van a tener ustedes muchísimos derivados, es decir, o muchísimas formas de interpretar un electrocardiograma. Van a ver ustedes que en un electrocardiograma van a ver una gran cantidad de líneas, llamadas 1, 2, 3, D1, D2, etcétera, 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 ¿sí? Prácticamente lo que podríamos tratar de comprender aquí es cómo existe un trazo electrocardiográfico, más o menos, si no me equivoco, de esta forma. Que eventualmente ustedes podrán conocer que estas ondas tienen un nombre. P, onda P, un complejo QRS y una onda T. Esto evidentemente lo van a poder ustedes comprender mejor una vez que lleven alguna clínica de cardiología y clínica de electrocardiografía específicamente. Pero para poder entender precisamente esta implicación clínica es necesario comprender y conocer bien tanto la anatomía como la histología. Y para esto también les voy a recomendar que si tienen la opción de leer un libro que se llama Electrocardiografía, que se resume de esa manera o se abrevia de esa forma, de Dubin, léanlo. Es bastante buen libro y con esto van a poder comprender un poco más esto que estamos hablando de electrocardiografía. Ahora bien, el ritmo cardíaco o el ritmo con el que el corazón o la frecuencia con el que el corazón produce sus impulsos es un ritmo promedio de 60 a 100 veces por minuto, de tal manera que la frecuencia cardíaca normal es desde 60 a 100 veces por minuto. Hay algunos autores que inclusive lo consideran hasta 120 veces por minuto. Esto puede ser muy variable, porque en personas, por ejemplo, que hacen ejercicio cardiovascular constante, personas que se someten a este tipo de ejercicios, en un momento dado esta frecuencia cardíaca puede disminuir muchísimo más. Esto gracias a una actividad eléctrica intrínseca e independiente. Es decir, es este tejido muscular especializado el que origina sus propios impulsos con la influencia tal vez de otros reguladores, por así decirlo, pero es específicamente este tejido conductor el que origina sus impulsos. Los reguladores de los cuales hablamos se pueden considerar o se pueden dividir en reguladores internos o intrínsecos y extrínsecos. Los reguladores intrínsecos o internos corresponden evidentemente al sistema nervioso autónomo y a diferentes estímulos hormonales que pueden aumentar o que pueden disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Estímulos intrínsecos pues pueden corresponder precisamente a fármacos que pueden disminuir esta frecuencia o esta fuerza de contracción. Entre los reguladores intrínsecos hormonales de los cuales hablamos, podemos hablar de la tiroxina y de la adrenalina. Por ejemplo, la adrenalina producida a nivel de la médula suprarrenal, lo veremos más adelante, es un estímulo que va a producir un aumento en la fuerza y en la contracción de las células musculares gracias a los receptores, específicamente beta 1, que podemos encontrar en las células musculares. En el caso del sistema nervioso autónomo, podemos tener efectos simpáticos y parasimpáticos, que ya habíamos hablado previamente de ellos. Los efectos simpáticos son dados por la noradrenalina, neurotransmisor, que tiene un efecto cronotrópico positivo. Y nos referimos a un efecto cronotrópico positivo cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Crono, recuerden, es tiempo. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca por minuto, a lo cual se le llama taquicardia.
Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, por medio de su principal neurotransmisor, la acetilcolina, tiene un efecto cronotrópico negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca. A esto se le llama bradicardia. Dejando de lado el corazón nuevamente y hablando acerca de los vasos, vamos a ver que todos los vasos, sean arterias, sean venas, de pequeño, mediano o inclusive hasta gran calibre, todos los vasos tienen una serie de capas. Recuerden más o menos como las capas que habíamos hablado en el tubo digestivo, los vasos también tienen una serie de capas, pero en este no se les llama capas, se les llama túnicas. Y son específicamente 3 túnicas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, las que podemos encontrar en los vasos. Vamos a ver las características de cada una en cuanto a sus generalidades, porque vamos a ver que las túnicas o sus características pueden cambiar dependiendo del calibre de vasos que estemos hablando. Si estamos hablando de arterias de gran tamaño, venas de pequeño calibre, etcétera, etcétera, sus características cambian. Sin embargo, vamos a hablar de las generalidades de cada una de estas túnicas. La túnica íntima está formada por endotelio. Como ustedes pueden observar aquí, son células endoteliales, ¿sí? Epitelio que reviste a estos vasos. Este epitelio, este endotelio específicamente, tiene una lámina basal, que recuerden que está formado por la membrana basal del epitelio y por el tejido conectivo subyacente. Esta lámina basal está formada por colágeno tipo 4, fibronectina y laminina. Además de esto, vamos a tener, como ustedes pueden observar, una capa subendotelial y una membrana elástica interna a nivel de esta túnica íntima, que es inconstante. No todos los vasos tienen esta membrana elástica. La túnica media está formada principalmente por células musculares, músculo evidentemente liso. Es músculo que nosotros no podemos controlar su contracción para producir una vasoconstricción, o podemos relajar su contracción para producir una vasodilatación. ¿De acuerdo? Es gracias a esta túnica media que los vasos pueden disminuir su calibre. A eso se le llama vasoconstricción. Los vasos se contraen para disminuir su luz, por así decirlo, su calibre, y con esto aumentar la presión o la fuerza con la que la sangre pasa a través de estos vasos. O se puede relajar esta misma capa para aumentar el calibre o aumentar la luz de estos vasos y disminuir evidentemente la presión con la que la sangre pasa a través de estos vasos. Esta túnica media está formada, como ya comentábamos, por células musculares lisas que van a sintetizar la matriz extracelular. En este caso no son fibroblastos necesariamente los que secretan o sintetizan la matriz extracelular como en el tejido conectivo, sino células musculares lisas. Y este puede tener también una membrana elástica externa. Como teníamos una membrana elástica interna inconstante, porque no está en todos los vasos, aquí podemos encontrar una membrana elástica externa igualmente inconstante, porque no se encuentra en todos los vasos. Y por último, la túnica adventicia es donde va a estar formada, principalmente por tejido conectivo con sus respectivos fibroblastos, y en vasos de gran calibre podemos encontrar aquí a la vasa vasorum, es decir, vasos de pequeño calibre que irrigan a su vez a las paredes de estos vasos de gran calibre, y al nervi vascularis o nervi vasorum también, que van a inervar a estas paredes de grandes vasos. Si hablamos de la túnica íntima, específicamente del endotelio vascular, vamos a ver que este endotelio es muy especializado, y esto lo van a relacionar semestres más adelante, específicamente en patología, porque tiene funciones de gran importancia. Para empezar, el endotelio de esta túnica íntima tiene cierta capacidad de permeabilidad selectiva. Permite el paso de sustancias desde dentro del vaso hacia afuera del mismo, como en sentido contrario, así como sustancias, moléculas orgánicas, por ejemplo, el oxígeno, los carbohidratos, yo qué sé, también permite el paso de células de un lado a otro. Células específicamente de nuestro sistema inmune, por ejemplo. Y hablaremos un poquito de eso en próximas clases, y esto lo retomarán también en las clases de patología. Van a ver ustedes que la
función o la integridad de este endotelio permite un estado antitrombogénico. ¿A qué nos referimos con un estado antitrombogénico? Que gracias a este endotelio no se van a formar trombos o coágulos en los diferentes vasos. Si en un momento dado este endotelio llega a lesionarse, alguna ruptura de endotelio, se van a liberar una serie de factores de gran importancia que van a tener como función atraer diferentes tipos celulares y diferentes tipos de moléculas para formar un coágulo. Fibrina, plaquetas, factores de coagulación, calcio, etc. Gracias a la liberación de muchos factores que hay aquí en el endotelio. E insisto, esto profundizarán más cuando vean la cascada de la coagulación, por ejemplo, en patología y en fisiología, pero ahorita yo les voy adelantando pues, las funciones precisamente de este endotelio. Además, este endotelio va a permitir la modulación de la resistencia vascular, es decir, también como una de sus funciones es que se dé la fuerza a nivel del vaso para permitir su distensión o limitar esta distensión. Regula respuestas inmunes. Como les comentaba, ya este endotelio puede atraer una serie de células de nuestro sistema inmune o sistema de defensa para que emerjan a través del vaso y lleguen hacia los tejidos que pueden estar en un momento dado lesionados por algún agente infeccioso. Y pues va a sintetizar una serie de factores de crecimiento también que permiten el crecimiento o la formación de nuevos vasos. Por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial, que precisamente va a llevar a cabo un proceso que ya vimos en embriología cardiovascular que se llama angiogénesis. Pretendo que comprendan todo lo que hemos hablado ahorita de las funciones o que las dominen al 100%, sino que conozcan en sus generalidades estas funciones. Hasta que no lleven fisiología y patología, van a comprender un poquitito más de cada función en específico y profundizarán ampliamente en esto. Ahora vamos a hablar un poco sobre las arterias. Las arterias como tal las podemos dividir en tres grandes grupos según las diferencias que encontremos en sus paredes: arterias elásticas, musculares y arterias pequeñas y arteriolas. Vamos a ver entonces que se van a diferenciar o las vamos a clasificar de esta manera según las características de sus paredes. Si hablamos específicamente de las arterias elásticas, vamos a ver que estas son las arterias de mayor calibre en nuestro cuerpo y precisamente por eso tienen que ser elásticas, porque son arterias que van a llevar o que van a tener que resistir grandes fuerzas de presión por el paso de la sangre. Este tipo de arterias, por ejemplo, corresponden a la arteria aorta, a las arterias pulmonares y a las arterias carótidas, por ejemplo. Inclusive ahí podríamos anexar al tronco brachiocefálico del lado derecho, a las subclavias probablemente. Estas son arterias que, como están muy cercanas al corazón, llevan grandes fuerzas de presión. Entonces estas son arterias que, como comentábamos, al estar cercanas al corazón tienen que resistir grandes fuerzas de presión por el paso de la sangre que viene desde las cavidades cardíacas hacia la circulación pulmonar o circulación sistémica. Ojo, porque estas arterias no difunden nutrientes u oxígeno hacia los tejidos. Son arterias que se encargan únicamente de la conducción de la sangre. Vamos a ver las características de cada una de las túnicas de estas arterias elásticas. La túnica íntima va a ser muy similar a las generalidades que ya habíamos hablado con respecto a la túnica íntima, con su endotelio, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a la membrana elástica interna presente. Recuerden que la membrana elástica interna en esta túnica íntima es la que puede ser inconstante en los diferentes calibres de los vasos. La túnica media igualmente va a corresponder a las generalidades de las cuales ya hablábamos. Tiene tejido muscular liso, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí podemos encontrar una capa muy gruesa y es la capa más gruesa de las tres túnicas en las arterias elásticas y es muy rica en fibras de elastina. Recuerden, las fibras de elastina son fibras de la matriz extracelular del tejido conectivo.
No solamente hay fibras de colágeno, sino fibras de elastina, como ya lo habíamos comentado también. Pues esta es la característica. Gracias a que tienen una gran cantidad de fibras de elastina, sus paredes son más elásticas. Para el momento en que pasa la sangre con una gran presión, sus paredes se puedan distender sin llegar a fragmentarse o a romperse. Y la túnica adventicia, pues evidentemente es muy similar a lo que ya habíamos platicado. Aquí podemos ver precisamente un corte histológico de una arteria de gran calibre, donde ustedes podrán observar a la túnica íntima, con su endotelio, su lámina basal, etcétera, etcétera. La túnica adventicia y aquí la túnica media. Observen cómo la túnica media es la de mayor grosor con respecto a las demás túnicas. Si ustedes alcanzan a observar aquí, van a poder ver una serie de fibras que tienen una tinción más basófila que corresponde a las fibras de elastina. Son estas fibras de elastina precisamente las que le dan esa capacidad elástica a estas arterias de gran tamaño. Ahora, las arterias musculares son las arterias de tamaño medio y en realidad son muchas de las arterias que ustedes van a ver en anatomía. Estas corresponden, por ejemplo, a la arteria braquial, a la arteria femoral, a la arteria cubital, etc. Son la gran mayoría de las arterias como tal. Estas arterias tienen diferencias con respecto en sus túnicas, en relación a que la túnica íntima pues es muy similar, tiene también su endotelio, su lámina basal y tienen una prominente membrana elástica interna. La membrana elástica interna también la encontrábamos en las arterias grandes o arterias elásticas. Sin embargo, aquí es muy prominente esta membrana elástica interna. La túnica media está de acuerdo a las generalidades que ya habíamos platicado y principalmente tiene células musculares lisas. Ojo, aquí ustedes pueden observar precisamente la diferencia entre las arterias de gran y de mediano calibre, o las arterias elásticas y arterias musculares. Su nombre lo dice, las arterias elásticas tienen fibras de elastina en su túnica media. Las arterias musculares principalmente células musculares lisas. ¿De acuerdo? Y su túnica adventicia pues es muy similar a lo que ya habíamos platicado. Observen aquí que estas arterias musculares no tienen una membrana elástica externa que corresponde a las otras. Aquí esta es la imagen típica de estas arterias musculares con una capa de células musculares lisas en su túnica media, que evidentemente es prominente. Y aquí podemos observar precisamente la túnica íntima correspondiente al endotelio. Ustedes lo pueden observar aquí con sus núcleos basófilos, etcétera, etcétera. La túnica media, que ustedes podrán observar aquí, células musculares lisas. Recuerden que las células musculares lisas son células fusiformes con un núcleo central, etcétera, etcétera. Y por último, la túnica adventicia formada por estas fibras de tejido conectivo. Vean cómo la túnica media, a diferencia de las arterias de gran calibre que se observaban una gran cantidad de fibras de elastina, aquí vemos sobre todo células musculares lisas. Y las arterias pequeñas y arteriolas se pueden diferenciar entre sí por la cantidad de capas de músculo liso que hay en su túnica media. Estas son evidentemente arterias de tan pequeño calibre que se pueden encontrar dentro de los mismos tejidos. Si ustedes hacen un corte de algún tejido, no van a encontrar ahí adentro a la aorta. Es decir, si ustedes hacen un corte, por ejemplo, de estómago, no van a encontrar a la aorta. Pueden encontrar algunas ramas probablemente del tronco celíaco, pero van a encontrar específicamente ramas que se dirigen hacia el parénquima del órgano que estén estudiando. Estas son las arterias pequeñas, por así decirlo, ¿sí? Estas arterias pequeñas y las arteriolas entonces se diferencian una de la otra por la cantidad de capas de músculo liso que hay en su túnica media. Mientras en las arterias pequeñas hay de 8 a 10 capas aproximadamente, en las arteriolas hay 1 o 2 capas. Estas arteriolas son los principales reguladores de la presión arterial sistémica, porque estas van a recibir y conducir prácticamente toda la sangre de nuestro sistema. Toda la sangre pasa a través de estas arteriolas y estas arteriolas se encuentran en todos sus órganos, en todos sus tejidos musculares, etcétera, etcétera. Y lo podemos observar más o menos de esta manera. Fíjense cómo aquí tenemos una arteria de pequeño calibre. Aquí tenemos a su endotelio,
aquí tenemos a sus capas musculares y aquí tenemos a una arteriola. Prácticamente tenemos las células endoteliales y a los pericitos, de los cuales ya habíamos hablado en la clase de tejido conectivo, y apenas unas cuantas capas de tejido muscular que lo rodean. Estos son el tipo de arterias que ustedes van a ver más frecuentemente en los cortes histológicos. En cualquier laminilla de cualquier órgano, ustedes pueden encontrar este tipo de vasos, arterias de pequeño calibre y arteriolas. Ahora, si hablamos de los capilares, son todavía vasos de menor calibre. Estos son los vasos que en un momento dado conectan a nuestro sistema arterial con nuestro sistema venoso. Podemos observar que estos son vasos, los vasos de menor tamaño de todo el circuito sanguíneo, de toda esa conexión entre arterias y venas. Miden aproximadamente 6 a 8 micrómetros y, como ustedes pueden observar, son tan pequeños estos vasos que los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, tienen que deformarse, tienen que cambiar su forma para poder adaptarse a la luz tan pequeña que estos vasos tienen. Igualmente están formados por una capa endotelial, pero ustedes podrán observar que los capilares como tal no tienen una túnica media, no tienen una túnica adventicia, son únicamente una capa de endotelio que pueden tener alrededor a su lámina basal de tejido conectivo y a los pericitos, que pueden en un momento dado, como ya habíamos platicado, diferenciarse en células endoteliales. Es aquí donde se da principalmente el intercambio de nutrientes y desechos entre los tejidos y el sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Tenemos 3 tipos de capilares, llamados capilares continuos. Estos evitan el intercambio tan simple de sustancias, es decir, no permiten la salida de sustancias desde los vasos o desde los tejidos hacia los vasos. Estos tienen una permeabilidad muy selectiva y por eso se llaman continuos, porque no hay espacios entre sus células que permitan esta difusión de sustancias. Estos se encuentran sobre todo en el sistema nervioso central, de tal manera que no todo lo que ustedes consuman puede en un momento dado, los nutrientes o los fármacos o las toxinas, atravesar los vasos o los capilares que se encuentran en su sistema nervioso central, sino que va a haber ciertas sustancias, sobre todo las sustancias liposolubles, que pueden ingresar a su sistema nervioso central. Hay fármacos, hay medicamentos que al administrarse vía oral, por ejemplo, pueden llegar hasta su sistema nervioso central. Las drogas, sin duda alguna, el alcohol, etcétera, etcétera. Vamos a tener también capilares fenestrados. Fenestra significa ventana. Entonces los capilares fenestrados permiten el paso de sustancias de un lado a otro. Estos tienen una permeabilidad menos selectiva, o por así decirlo, una permeabilidad más libre, y lo pueden encontrar sobre todo en el sistema digestivo y en los riñones. Y por último tenemos a los capilares llamados sinusoides. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado sobre los sinusoides cuando vimos la clase de hígado. Y estos corresponden a uniones entre células, uniones muy dilatadas, no estrechas, lo cual permite mayor permeabilidad todavía de sustancias entre los vasos y los tejidos. Ustedes entonces podrán encontrar capilares continuos que permiten o que tienen una permeabilidad extremadamente selectiva en el sistema nervioso central, fenestrados, que es menos selectiva en el sistema digestivo y en los riñones, por ejemplo, y los sinusoides, que es una permeabilidad más libre a nivel del hígado. Aquí podrán ustedes observar precisamente la diferencia que veíamos hace un momento de las arteriolas con un capilar. Hablábamos sobre arterias pequeñas, y las arterias pequeñas comentábamos que tienen de 8 a 10 capas de músculo liso en su túnica media. Y podíamos observar la diferencia entre entre arteria pequeña y arteriola, que la arteriola era apenas 1 o 2 capas de tejido muscular en su túnica media. Ahora imagínense, los capilares son todavía de menor tamaño. Una sola capa endotelial que permite el paso de sustancias a través de su luz, pero son capas muy pequeñas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una arteria, probablemente se trate de una vena mediana, y aquí podemos observar nuevamente una arteriola. Podemos observar un corte, probablemente longitudinal, de un capilar.
Fíjense lo pequeño que es, apenas se alcanzan a ver sus capas endoteliales. Y podrán observar ustedes entonces esta pequeña capa endotelial que permite apenas el paso de sustancias a través de la luz de estos capilares. Nuevamente aquí podrán observar ustedes un capilar. ¿Dónde encontramos este capilar? Fíjense cómo aquí se encuentra justo por debajo del epitelio, probablemente este sea epitelio de la mucosa intestinal, probablemente. Aquí podremos, tal vez esto se trate de una célula caliciforme y estos son enterocitos. Y justo por debajo de su membrana basal, en la lámina basal donde se encuentra el tejido conectivo, podemos encontrar capilares a este nivel. Fíjense qué tan pequeños son los capilares, prácticamente son una sola capa endotelial. Dejando de lado las arterias, vamos a hablar sobre las venas, que las venas igualmente se pueden clasificar como grandes, medianas y pequeñas, y a su vez, eventualmente, las vénulas no se clasifican tal cual como elásticas, musculares y pequeñas, nada más como es el caso de las arterias. Las venas, como generalidades, tienen una luz muchísimo más amplia que la de las arterias. Se encuentran más grandes, por así decirlo, pero sus túnicas o sus paredes son muchísimo más delgadas. Vamos a encontrar en ciertas venas una cantidad de válvulas que impiden el reflujo de sangre. Recuerden ustedes que a diferencia de las arterias, las venas, en sentido general, tienen que llevar la sangre desde la periferia hacia el centro de nuestro organismo. Y entre otras cosas tienen que vencer un efecto de gravedad, por ejemplo, en el caso de nuestras venas de los miembros inferiores. Para vencer este efecto de gravedad es que tienen válvulas dentro de su luz que impiden el reflujo de sangre gracias a este efecto de gravedad. Que cuando la sangre quiere regresar por este efecto de gravedad a través de su luz, este fenómeno hace que las válvulas se cierren e impiden el reflujo de sangre. Tenemos entonces 4 tipos generales de venas que son de menor a mayor calibre. Aquí las vamos a estudiar diferentes a las arterias, como vénulas, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. A diferencia de las arterias, que como veíamos eran arteriolas, arterias pequeñas, arterias medianas o musculares y arterias grandes o elásticas. Ahora, si hablamos de las vénulas y venas pequeñas, vamos a ver que encontramos vénulas postcapilares. Fíjense ustedes aquí en esta imagen cómo tenemos una arteriola y de la arteriola tenemos aquí capilares. Pues a partir de estos capilares se van a formar estas pequeñas vénulas postcapilares. Estas conectan, por así decirlo, al sistema circulatorio y a los capilares con el sistema venoso. Las vénulas postcapilares entonces continúan el circuito de paso de sangre desde un sitio a otro. Poco a poco estas vénulas postcapilares van a cambiar a vénulas musculares y eventualmente a venas de pequeño calibre. En el caso de las venas o vénulas, que encontramos en los nódulos o ganglios linfáticos, que será tema aparte de una clase, a estas venas se les llama de diferente forma, se les llama vénulas de endotelio alto. Ya veremos más adelante por qué. Las venas de calibre mediano o venas medianas acompañan a las arterias medianas, es decir, a las arterias musculares, y reciben el mismo nombre que las arterias. Regularmente, por ejemplo, en anatomía, cuando ustedes vieron a la arteria braquial, por ejemplo, pues saben ustedes que hay una vena braquial. Hay una arteria radial, hay una arteria cubital, pues evidentemente también hay una vena radial, una vena cubital, etc. Estas venas medianas tienen un diámetro hasta de 10 milímetros e igualmente son aquellas que pueden llegar a tener válvulas, sobre todo en el caso de las venas del miembro inferior, como es el caso de las venas safenas, de la vena safena interna, safena externa, safena menor, safena mayor. Aquí podremos observar que en las venas de mediano calibre, su túnica íntima es igual a lo que ya habíamos platicado, tienen una capa endotelial, su lámina basal, etc. Su túnica media es muy delgada y en este caso la túnica adventicia es la que tiene mayor grosor, a diferencia de las arterias medianas
cuyo grosor aumenta a nivel de la túnica media por las capas musculares que tienen. Y aquí podremos observar precisamente el endotelio de su túnica íntima, su túnica media, qué delgada es, y su túnica adventicia, que llega a ser de un mayor calibre que en el caso de las arterias de mediano calibre o arterias musculares. Por último, las venas de gran tamaño tienen un diámetro mayor a los 10 milímetros. Estas corresponden a las arterias de gran tamaño, por así decirlo, porque son venas de un gran calibre. Por ejemplo, las venas cavas, inferior y superior, las venas ilíacas, etc. Su túnica íntima tiene las mismas características de las cuales ya hemos hablado, su endotelio, su lámina basal, etc. La túnica media tiene abundantes células musculares lisas. Y la túnica adventicia puede ser la túnica igualmente más grande del vaso. Entonces podríamos observar aquí que las túnicas adventicias de las venas, tanto medianas como grandes, son las de mayor grosor. A diferencia de las túnicas en las arterias, que normalmente van a encontrar diferencias características específicamente en la túnica media. Y aquí podremos observar precisamente esto, la túnica adventicia, que a su vez puede tener inclusive células musculares longitudinales, la túnica media, que es de un grosor relativamente pequeño, y la túnica íntima. Este es un corte histológico de una vena de mediano calibre, donde pueden observar precisamente cómo la túnica adventicia, estas fibras de colágeno, es de mayor grosor con respecto a la túnica media y a la túnica íntima. Fíjense una característica muy notoria, que tienen una luz muy grande y aunque sus paredes son más delgadas, no tienen una forma tan establecida o tan tubular, por así decirlo, como es en el caso de las arterias. Precisamente porque como sus paredes son más delgadas, tienen mayor capacidad de formarse, por así decirlo, según las necesidades de distensión del órgano en el que se encuentren. Mientras las arterias conservan su estructura tubular, las venas pueden tener esta forma, por así decirlo, aplastadas por las paredes de los diferentes órganos. Aquí pueden observar precisamente la diferencia entre una arteria y una vena, donde vamos a observar que la arteria se distingue, entre otras cosas, por el mayor grosor de su túnica media, a diferencia de su túnica adventicia. La forma, precisamente. Y aquí la vena tiene una forma no tan tubular como es en el caso de la arteria, y sus túnicas adventicias son las que tienen un mayor grosor con respecto a las demás túnicas. Para terminar con la clase, hablando sobre los vasos linfáticos, que los vasos linfáticos comienzan en los tejidos como un capilar. Como los vasos de los cuales hablábamos, los capilares sanguíneos, comienzan de esa misma forma los vasos linfáticos. Sin embargo, los vasos linfáticos no tienen un precursor, es decir, no forman parte de un sistema, por así decirlo, circular, donde se forman a partir de una arteria, un capilar y luego se forma una válvula para formar venas. No. Estos capilares inician como un saco ciego, es decir, un pequeño capilar que se origina en los mismos tejidos. Estos capilares tienen una permeabilidad muy abundante, una permeabilidad alta, y tienen una serie de válvulas, como pueden ustedes observar, dentro de su luz. Estos vasos linfáticos pertenecen tanto al sistema linfático como al sistema inmune, porque a través de estos vasos linfáticos pueden viajar en un momento dado células del sistema inmune y a su vez van a drenar exceso de líquido intersticial de los tejidos que escapa de los mismos capilares arteriales y capilares sanguíneos, que no pueden ingresar al sistema venoso. Es decir, el exceso de líquido intersticial es captado por estos capilares linfáticos, estos vasos linfáticos. Lo recolectan y lo derivan nuevamente hacia el sistema circulatorio. Es decir, estos recogen líquido intersticial alto, rico en proteínas, y eventualmente lo van a dirigir al sistema circulatorio a través de un conducto llamado conducto torácico y tronco linfático derecho. Esto
Este líquido tiene que pasar evidentemente antes a través de los diferentes ganglios linfáticos, que ustedes ya han visto una gran cantidad de ganglios linfáticos en sus clases de anatomía. Y aquí podemos observar cómo la unión o la coalescencia de todos los vasos linfáticos que se encuentran en nuestros tejidos van a formar, por ejemplo, en nuestra región o en la mitad inferior, por así decirlo, de nuestro organismo, van a drenar en esta región llamada cisterna del quilo, que va a dirigir la linfa hacia arriba y a través de la linfa que se recolecta de la región superior de nuestro organismo a un conducto llamado conducto torácico, que va a regresar esta linfa hacia nuestro sistema circulatorio a través de las diferentes venas que se encuentran a la altura más o menos de nuestro tórax. Y ustedes podrán observar aquí la diferencia histológica que podrán ver entre un vaso linfático y un capilar sanguíneo, por ejemplo. ¿Sí? Esto puede ser inclusive una vénula. Los capilares linfáticos igualmente son muy delgados, tienen una capa endotelial apenas y tienen poco grosor en sus respectivas túnicas cuando hablamos de vasos linfáticos de mayor calibre. Con esto terminaríamos la clase de histología cardiovascular. Ya saben, muchachos, si tienen dudas a través de los diferentes medios por redes sociales o en nuestras clases, por favor no duden en hacer cualquier pregunta.